Ahora nos preguntamos, ¿de dónde nacen los enfoques epistemológicos? El título hace suponer que nacen de los llamados estilos de pensamiento. Bueno, fíjense, a lo largo de las primeras fases de su desarrollo, el ser humano se va formulando una particular personalidad cognitiva, es decir, un singular sistema de procesar información y de resolver problemas. Esta personalidad cognitiva se va consolidando con el tiempo y adquiere una configuración bien definida en la adultez y por el resto de su vida. A esta particular configuración cognitiva constante, fíjense, gracias a la cual el ser humano procesa información y resuelve problemas, la llamamos estilo de pensamiento. Es lo que hace al ser humano, a un ser humano semejante a otro que tiene el mismo estilo de pensamiento, y también lo hace diferente a otros, y hasta contradictorio, que tienen estilos de pensamiento diferentes. El estilo de pensamiento crea relaciones de empatía entre personas que tienen una misma configuración cognitiva. Esa empatía, fíjense, no es de tipo afectivo, no es de tipo emocional, es solo de tipo cognitivo. Se la llevan bien a la hora de procesar información y de resolver problemas, porque de hecho en otros aspectos de la vida no ocurre lo mismo. Okay. El enfoque epistemológico es el mismo estilo de pensamiento, pero llevado al mundo de la investigación científica. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, miren, está la suposición, pensando en una epistemología de base cognitiva, aquí está la suposición de que la manera de hacer ciencia es la misma manera de producir conocimiento en la vida ordinaria. Estructuralmente, no hay diferencia entre una investigación científica y una investigación de la vida cotidiana. Estructuralmente no hay ninguna diferencia. La diferencia es evolutiva. A medida que el ser humano se fue haciendo más especializado, fue naciendo entonces el conocimiento científico, subiendo los grados de sistematización, de socialización y de fundamentación teórica, pero el origen evolutivo es el mismo. Entonces lo que llamamos enfoque epistemológico es simplemente el estilo de pensamiento del individuo en su vida cotidiana. Ese estilo de pensamiento, cuando el individuo se convierte en investigador, se lleva su estilo de pensamiento a la investigación y puede convertirlo en enfoque epistemológico. Fíjense, aquí tienen un gráfico que más o menos ilustra esto. Dice, cuando un individuo ingresa al mundo académico, lleva consigo su propio estilo de pensamiento. Entonces puede ocurrir una de estas dos cosas: o el estilo de pensamiento del nuevo investigador coincide con el enfoque epistemológico del paradigma dominante, en cuyo caso tenemos un final feliz, pues no hay ningún problema. Pero también puede ocurrir que el estilo de pensamiento del nuevo investigador no coincida con el enfoque epistemológico dominante, que estará expresado a través de un paradigma, no directamente a través de un enfoque, sino será un paradigma dominante. Si el investigador, si su propio estilo de pensamiento no coincide con el enfoque epistemológico que está representado en el paradigma dominante, entonces a su vez puede ocurrir una de estas dos cosas: o el nuevo investigador se adapta y se somete al enfoque epistemológico dominante, aunque choque con el suyo, y con lo cual tenemos un final mediocre. Claro, también el investigador puede salirse de la vida académica y retirarse de todo eso, con lo cual tenemos el mismo final no deseado, pues. Pero la otra cosa que puede pasar es la siguiente: el nuevo investigador se revela, lucha, lidera un nuevo enfoque y sale victorioso de su nueva revolución científica, que ahora se va a imponer como el nuevo paradigma dominante. Es el final feliz. En el siglo XX tenemos dos casos históricos emblemáticos: el de Einstein, que impuso su enfoque epistemológico racionalista deductivista cuando la física andaba por el paradigma positivista, empirista e inductivista, pero la potencia, la plausibilidad de sus teorías de la relatividad hacen que se imponga su manera de investigar y que se cree un nuevo paradigma, que es el racionalismo. Igual pasa con Chomsky, quien tuvo que luchar mucho contra la lingüística positivista dominante, que era la misma sustentada por el Círculo de Viena, pero luchó y logró cambiar toda la lingüística hacia
una versión teórico-deductiva, creando una ciencia empírica teórica de base empírica. Eso es lo que aquí llamamos un final feliz. Bueno, de allí nacen los estilos de pensamiento. Ahora, tenemos una síntesis donde en el fondo, en ese gráfico, estamos viendo un iceberg que tiene una parte visible de arriba, que es la más pequeña, y tiene debajo una parte no visible, que es la más grande. En el plano visible, lo único que tenemos, miren, son los paradigmas. Entonces, allí tienen en el gráfico 3 grupos de paradigmas que, aunque tengan nombres distintos y aunque hayan existido en épocas diferentes, sin embargo, representan las mismas convicciones. Pienso lo siguiente, tienen la ciencia greco-romana clásica, el racionalismo del siglo XVII de Descartes, Leibniz, Spinoza, tienen el racionalismo crítico del siglo XX con Popper, y tienen el racionalismo en general de los siglos XX y XXI. Fíjense, si se fijan, esos 4 paradigmas, aunque aparenten ser 4 paradigmas distintos, distanciados en el tiempo, sin embargo, corresponden en el plano de la ciencia a un enfoque epistemológico llamado racionalista deductivista, que lo tienen en el nivel intermedio. Si vamos al segundo grupo de paradigmas, volviendo arriba de nuevo, tenemos la medicina hipocrática, tenemos la física clásica, tenemos el positivismo de Comte y tenemos el neopositivismo y el círculo de Viena. 4 paradigmas aparentemente diferentes, ubicados en épocas diferentes, pero que sin embargo reflejan las mismas convicciones en materia de investigación. Esos 4 paradigmas, aunque parezcan ser diferentes, en realidad representan en el nivel intermedio un mismo enfoque epistemológico, que es el empirista inductivista. A la derecha tienen otros 4 paradigmas aparentemente diferentes. Tienen la patrística cristiana, como San Agustín, por ejemplo, tienen la escolástica, Santo Tomás, por ejemplo, tienen la antropología clásica, la del comienzo del siglo XX, y lo que actualmente llaman investigación cualitativa. Parecen 4 paradigmas diferentes, pero en realidad responden en el nivel intermedio del iceberg al mismo enfoque epistemológico, que es vivencialista, experiencialista. Ahora, si vamos a lo más profundo del iceberg, vemos que de fondo están los estilos de pensamiento. Es decir, el estilo de pensamiento deductivista abstracto evolucionó en el enfoque epistemológico racionalista deductivista. El estilo de pensamiento inductivista concreto evolucionó hacia el enfoque epistemológico empirista inductivista. Y el estilo de pensamiento vivencialista difuso, vamos a decir, no en términos peyorativos, sino en términos de que los límites de sus categorías no son, digamos, nítidas, creen mucho en el holismo, en la totalidad, etc. Es lo que evolucionó en el enfoque vivencialista, experiencialista. Fíjense, a un cierto punto de la evolución biológica, según pueden leer más abajo, el ser humano comienza a configurar en su mente estructuras procedimentales para procesar información y resolver problemas. Nació así el rasgo evolucionista de estilo de pensamiento, que resultó diferente para distintas clases de seres humanos. Cuando los procesos de producción de conocimiento del ser humano crecieron en socialización, sistematización y fundamentación teórica, entonces comenzó gradualmente la investigación científica, y lo que antes eran cotidianos estilos de pensamiento pasaron a ser ahora enfoques epistemológicos del quehacer científico. Pero jamás hubiéramos sabido de la existencia de los estilos de pensamiento ni de los enfoques epistemológicos si no hubiera sido porque ellos se manifestaron a través de grupos sociales de trabajo, de familias de científicos y de parceras en conflicto o en pugna. Solo así se hicieron observables, visibles a los demás. Thomas Kuhn, el autor del libro de las revoluciones científicas, fue uno de los primeros en darse cuenta de eso, y por eso acuñó el término paradigma al lado de su correspondiente dinámica oculta, que son las revoluciones científicas. De allí en adelante, lo he dicho, de allí hacia la profundidad del iceberg, pudimos ver esa especie de árbol genealógico que subyace a los paradigmas
y así nacieron las nociones de enfoque epistemológico y estilo de pensamiento, siempre dentro de una visión evolucionista y cognitivista de la ciencia. Bueno, para concluir esta estructura diacrónica, esta visión diacrónica, tenemos lo siguiente. Miren, una visión evolucionista y cognitiva que explique teóricamente la investigación científica nos lleva a considerar las siguientes fases secuenciales. Bien, primero, uno de los grandes saltos en el mejoramiento de la especie humana, claro, considerando sus necesidades de sobrevivencia, fue la aparición de los estilos de pensamiento, o sea, configuraciones cognitivas especializadas en determinadas heurísticas de procesamiento de información y de solución de problemas. Eso a través del desarrollo de la especie humana. Esas configuraciones cognitivas no fueron idénticas, así como tampoco fueron idénticos los mecanismos de adaptación, sobrevivencia, selección, mutación y transmisión de rasgos. Tales configuraciones fueron diferentes entre sí y estuvieron dotadas de respuestas específicas, no generales, a condiciones también específicas del medio. Todavía para ese estadio evolutivo los estilos de pensamiento no obedecían a la ciencia, sino simplemente a las necesidades cotidianas de sobrevivencia como especie. Luego, fíjense, la siguiente fase secuencial es que una vez que la producción de conocimientos se muestra más eficiente en la medida en que tenga mayores niveles de socialización, mayores niveles de sistematización y más altos o mayores niveles de fundamentación teórica, entonces los seres humanos, cada uno de acuerdo a su propio estilo de pensamiento, se esfuerza por producir conocimientos que tengan esos altos niveles, siempre dentro de su propio estilo de pensamiento. Entonces, fíjense, cuando los estilos de pensamiento se asocian a las necesidades de unos procesos de producción de conocimientos mucho más especializados y potentes, que es la investigación científica. La tercera fase que sigue es que eso último hace que la producción de conocimiento, para que no sea aislada y fragmentada, se convierta en una institución controlada. Nace así la investigación científica dotada, digamos, de credenciales y de titularidad. En consecuencia, nacen también los paradigmas. Ya no son más, fíjense, que manifestaciones de ciencia institucionalizada, dotada de ciertos sistemas de convicciones y de aparatos procedimentales e instrumentales compartidos por grupos y familias de investigadores, los famosos paradigmas. La última fase secuencial es que, fíjense, entonces resulta que por debajo de esos paradigmas o sistemas de institucionalización de la ciencia están los enfoques epistemológicos, hasta entonces no advertidos por nadie, los cuales son, miren, los responsables de que los paradigmas vayan cambiando, de que vayan luchando entre sí y de que vayan sometiéndose a las leyes de la competencia paradigmática, igual que en la lucha por la subsistencia, por la sobrevivencia. En el fondo, sin embargo, no eran variaciones paradigmáticas, sino movimientos de algo más profundo e inobservable, los enfoques epistemológicos disfrazados de paradigmas. Tienen ese cuadro, en primer lugar, los estilos de pensamiento, luego tienen el aumento de los niveles de socialización, sistematización, fundamentación teórica, tiene la generación de enfoque epistemológico, de allí se pasa al nacimiento de la producción de conocimiento confiable, prácticamente al nacimiento de la ciencia, y con los paradigmas nace la ciencia institucionalizada, dotada de credenciales, como ya dijimos. Vamos a ver ahorita los procesos de investigación como una estructura sincrónica. Terminamos de ver los procesos de investigación desde un punto de vista diacrónico. Ahora bien, desde un punto de vista sincrónico, la investigación científica se analiza como un hecho único, cada una como un hecho único, totalmente individual o pequeño grupal, en caso de que tenga más de uno o dos autores, desconectado de cualquier otra investigación y de cualquier pasado o futuro que pudieran tener. Se examina la investigación en sí misma y no por relación con trayectorias temporales. De hecho, y lamentablemente, por cierto, esta es la única dimensión en que nuestros grados analizan nuestro trabajo de grado, nuestras tesis doctorales y nuestras investigaciones arbitradas.
Nuestros jurados solo consideran el documento escrito frente a su autor, sin conexión con el programa de investigación al que pertenece, sin conexión con otras fases anteriores o siguientes y sin conexión con otros investigadores y con otros estudios. Lamentablemente, en la evaluación de nuestras investigaciones no se considera sino la fase sincrónica, es que estamos comenzando a ver ahorita, olvidando totalmente la fase que ya vimos, la fase diacrónica. Bueno, aquí tienen un esquema según el cual, desde un punto de vista sincrónico, la investigación tiene dos grandes componentes. Miren, un componente sociocontextual, que es externo a la investigación, pero que es contemporáneo, simultáneo a la investigación. No es una trayectoria de tiempo, es un momento sincrónico. Ese componente sociocontextual, que es externo, tiene tres clases sucesivamente incluyentes. Tiene un subcomponente que es macrosocial, referido a la sociedad en general. Dentro de él tiene un subcomponente institucional, donde está el individuo investigador. Y dentro de este tiene un subcomponente personal, donde está la psicología del investigador y las circunstancias personales del investigador. Fíjense que a la izquierda hay un concepto que dice conjunto epistémico. Ese concepto está tomado de la teoría pragmática y muy en particular de la teoría pragmática del discurso de Van Dijk. El conjunto epistémico, como veremos después, consta de tres elementos que son el campo informacional, los cuerpos informacionales, el cuerpo de valores o preferencias y el cuerpo de normas o procedimientos preferidos. Bueno, ese conjunto epistémico atraviesa los tres componentes de estos: macrosocial, institucional y personal. Marca esos componentes, los marca. Esas marcas, para esa fecha, para esa época, son los que van a determinar el segundo componente. El segundo componente lógico estructural interno se va a configurar según las condiciones marcadas por el componente sociocontextual externo. En este componente lógico estructural interno, miren, ustedes ven tres componentes básicos. Está el subcomponente empírico, el subcomponente teórico y el subcomponente metodológico. El subcomponente empírico, miren, es el universo de hechos observables que le interesan a la investigación. El subcomponente teórico, fíjense, son todas aquellas teorías que se diseñan para poder explicar el universo de hechos que está a la izquierda. Ahora, en virtud de que ocurre esa conversión del subcomponente empírico en un subcomponente teórico, es decir, esa conversión de un universo de hechos en una representación teórica. Miren, esa conversión ocurre en función del subcomponente metodológico que llamamos método o función M, porque la vemos ocurre como una función lógico-matemática que transforma los valores del conjunto que está a la izquierda en valores del conjunto que está a la derecha. Al final, cuando todo eso termina de ocurrir, todo eso se traduce en un subcomponente textual o discursivo. Miren, no hay investigación si el investigador no la comunica, si no la escribe o si no la cuenta, si no la expone. El subcomponente textual dice mucho. Tanto es así, miren, que todo lo que está a la izquierda del componente lógico estructural, a la izquierda de donde dice su componente textual, todo eso, miren, es inobservable en sí mismo. ¿Saben por qué llegamos a verlo? Gracias a su componente textual. Es a través del documento que comunica la investigación, es a través de ese documento como logramos ver en qué consistía su componente empírico, en qué consistió su componente teórico, cuál fue la función metodológica que convirtió la primera cosa en la segunda. Bien, vamos por partes. Entonces tenemos el componente sociocontextual, el externo. Ya les decía que tiene tres clases sucesivamente incluyentes: el subcomponente macrosocial, la sociedad en general; el subcomponente institucional incluido en esa sociedad, la institución a la que pertenece el investigador; y el subcomponente personal, que son las circunstancias personales, individuales,
el investigador, que por supuesto influyen en toda la investigación. Esas tres clases reciben marcas, reciben configuraciones, en dependencia de qué, de lo que está a la izquierda, miren, del conjunto epistémico que tiene un cierto cuerpo de información donde están los datos que se manejan, las creencias que se manejan, están después de un sistema de normas que se refiere a códigos, maneras de hacer y a destreza, habilidades para hacer cosas, procedimientos, así. Y tienen también los valores, que son las preferencias, las apreciaciones que existen y que marcan todo lo que está a la derecha. Miren, podemos imaginar muchos casos. Podemos imaginar una coherencia total de informaciones, de normas y de valores en el componente macrosocial, en el subcomponente institucional y en el subcomponente personal. Sería en un caso de máxima coherencia, donde el investigador recibe todas esas cosas del conjunto epistémico y las utiliza él mismo también personalmente, pero puede haber muchas discrepancias. A veces en su componente personal discrepa en informaciones y en normas y en valores y preferencias, discrepa de lo que ocurre en el componente macrosocial y de lo que ocurre en el subcomponente institucional. Esos casos de incoherencia o de coherencia marcan mucho la configuración lógico-estructural interna de las investigaciones. Un poco explica eso. Si nos pasamos a la parte diacrónica, si recordamos a la parte diacrónica, las incoherencias aquí son las causas de los cambios y de las revoluciones científicas y de los cambios de paradigma, en el caso de Einstein, en el caso de Chomsky, que ya les mencioné. Las condiciones externas, sincrónicas, que generan variaciones en la estructura interna de la investigación, es el título del gráfico este. Veamos ahorita el componente lógico-estructural interno. Lo podemos ver de dos maneras correspondientes cada una respectivamente a esos dos gráficos. Tenemos una formulación convencional, en la cual, miren, un subcomponente empírico se transforma en un subcomponente teórico gracias a un subcomponente metodológico. Estos son, miren, las tres columnas de cualquier investigación vistas sincrónicamente. Si ustedes preguntan, ¿cuáles son las partes lógicas esenciales de una investigación? Miren, en realidad son esas tres: lo empírico, lo teórico y lo metodológico. Esos son los tres componentes fundamentales. El subcomponente empírico se refiere al universo de hechos que el investigador elige porque le interesa, donde él ve ciertas discrepancias, donde él ve ciertos problemas. Claro, ella tiene un enfoque epistemológico seleccionado, un paradigma, por la parte diacrónica que ya vimos, y eso lo obliga a un componente, a la elección de unos ciertos métodos. Fíjense, lo importante de esto es que en el nivel diacrónico, el enfoque epistemológico seleccionado y el paradigma correspondientemente seleccionado son los que determinan directamente de su componente metodológico. De manera que según el enfoque epistemológico que tú tengas, y según, por tanto, la familia de investigadores en la que te inscribiste, y por tanto, según el paradigma de esa familia, tú en función de eso vas a tener ciertos métodos, ciertas técnicas, ciertos procedimientos y no otros, sino únicamente eso que viene condicionado por el enfoque epistemológico. Esa función M, ese subcomponente metodológico, es lo que te genera representaciones o explicaciones de los hechos que tienes a la izquierda. Claro, todo eso se traduce en un subcomponente textual, discursivo. Mientras tú no escribas eso, nadie va a saber que ocurrieron esas cosas. Solamente después que tú escribes, después que tú comunicas tu investigación, todos los usuarios van a saber entonces cuál fue tu subcomponente empírico, cuál fue tu subcomponente teórico y cuál tu subcomponente metodológico. En la formulación de la derecha tiene la formulación lógica de exactamente eso mismo. El gran conjunto total es el componente comunicacional o discursivo, que engloba un conjunto empírico que donde están los hechos observables fácticos, un conjunto teórico T, donde están los esquemas representacionales teóricos, y una función M que proyecta o que transforma o que convierte los valores de E en valores de T.
Todo eso se refleja en el componente comunicacional o discursivo. Aquí tiene, según dice la leyenda, piezas internas de una investigación que se configuran en atención a las condiciones sociocontextuales externas marcadas por un estilo epistémico. Cada de estas distintas configuraciones constituyen variaciones de los procesos investigativos en una dimensión sincrónica. Pero, bien, eso era todo lo que había que decir sobre un modelo de variabilidad de la investigación científica. Les insisto en lo que le dije al principio, existen bastantes enfoques teóricos de los procesos de investigación. Popper, en su lógica de la investigación científica, tiene una explicación teórica de los procesos de investigación. Lo único a lo que me refiero es que esta teoría es un modelo de variabilidad de la investigación científica, es decir, nos explica cuál es el tronco común en el cual están todas las investigaciones y qué es lo que hace que una investigación sea tal cosa. Y después tenemos las variaciones, las diversificaciones del conjunto, digamos, no enumerable de las investigaciones científicas a través de la historia y las que vendrán en el futuro. Toda esa gran cantidad se puede reducir a unas cuantas variaciones. Esta teoría explica cuáles son esas variaciones y por qué ocurren. El modelo, como pueden ver allí, bueno, tiene una referencia bibliográfica que se refiere solamente a esta exposición. Tienen también una nota en la que se informa acerca de la evolución de esta teoría, que corresponde a la versión del año 2016, llamado Modelo de Variabilidad de la Investigación Científica, o modelo BIC, que originalmente fue diseñada en el año 92. En ese tiempo se llamó modelo BIE, y ya veremos por qué. Los cambios principales entre la versión original y esta son los siguientes. Primero, en el 88, en el 98 se cambia el nombre del modelo BIE por el de BIC, el nombre de variabilidad de la investigación educativa por variabilidad de la investigación científica. El error de la versión original fue que se diseñó un modelo para la investigación educativa cuando en realidad era un modelo para cualquier investigación. Luego, en el 2014, en una publicación en materiales en DVD para el seminario de epistemología, se añadió una tercera condición al problema de la demarcación entre el conocimiento científico y no científico. Antes se trataba solo de dos niveles, el de sistematización y de socialización. En el 2014 se añade el nivel de fundamentación teórica. Y bueno, en esta última versión se le da una vuelta totalmente a una teoría de investigación, hacia un enfoque evolucionista y un enfoque cognitivo.